Sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por seguirnos nuevamente en este nuevo esfuerzo informativo de Peninsular.medio, Diálogos por Yucatán. Y en esta semana vamos a abordar un tema que nos parece, relevante, importante, interesante, complejo sin duda: inteligencia artificial. Me parece que se va a necesitar muchísimas entrevistas para entender a fondo este maravilloso, complejo y problemático tema, pero bueno, vamos a empezar con esta charla introductoria con el maestro Alfredo Bolio. Pero bueno, no se diga más, antes de la entrevista, nos vamos como siempre, nos vamos con lo que pasó esta semana. Estas son las de rigor. Bienvenidos y bienvenidas. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y de rigor esta semana fue la presentación del periodista y comunicador Jaime Maussan en la Cámara de Diputados para hablar del fenómeno extraterrestre. Así, para asombro de propios extraños, Maussan exhortó a que se acepte la presencia de inteligencia extraterrestre y que ésta está visitando la Tierra. Algo semejante a lo que ocurrió con exmilitares que fueron cuestionados, fueron llamados por el Congreso de los Estados Unidos hace algunas semanas y que fue nota y plana en varios periódicos a nivel mundial. No obstante, lo que verdaderamente generó todo tipo de comentarios fue la presentación de dos cuerpos que, supuestamente no humanos, supuestamente extraídos del desierto de Nazca en Perú y cuya antigüedad supuestamente era de 1000 años. Y que esto además había sido supuestamente corroborado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, un día después, la máxima casa de estudios rechazó esta versión y aclaró que, en efecto, hizo una datación de carbono 14 a partir de piel y tejido cerebral que un cliente le brindó. No reveló el nombre del cliente, pero, y aquí cito textual, en ningún momento realizó un muestreo ni entró en contacto con la fuente original de la muestra in situ, lo que generó, evidentemente, una natural desconfianza hacia la exposición. Por si fuera poco, unos días después, en una nota que presentaron medios como Proceso y El Universal, se retomó una versión de la Fiscalía peruana, quien habría determinado desde el año 2017 que las figuras no humanas que se presentaron en nuestro Congreso, en el Congreso de México, son en realidad, y aquí vuelvo a citar, muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de pelo. O sea, eran totalmente falsos. Y aquí permítame un comentario aparte. Dice, por supuesto, me parece importante escuchar todas las voces en cuanto al fenómeno extraterrestre y animar a que se lleven investigaciones serias. Incluso a legislar, si hay algo allá que deba legalizarse o deba tomarse en cuenta bajo la perspectiva de la ley, adelante, ¿no? Tomando en cuenta que, ciertamente, el asunto de los avistamientos del fenómeno ovni en el cielo, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Todo eso está bien. Ahora, meter figuritas al Congreso y hasta mencionar a la máxima casa de estudios en un auténtico teatro, creo yo que fue un auténtico balazo en el pie o al pie, y no solo para Jaime Maussan. Y en otros asuntos también de rigor, en unos asuntos un poquito más terrenales, de rigor fue saber que el ex canciller Marcelo Ebrard aún no rompió del todo con su partido Morena, sino que interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Guinda. No obstante, Ebrard fue muy duro y dijo con toda claridad que si el proceso, si la encuesta no se reponía, él ya no tenía cabida en Morena, en el partido Guinda. Mario Delgado, hace algunos días muy serio, pidió a la comisión que la denuncia se analizara con toda seriedad, y hasta el presidente López Obrador ha tratado de suavizar las cosas, repitiendo una y otra vez que Marcelo es su gran amigo, no se ha pronunciado en palabras duras
candidaturas contra Marcelo Ebrard. Como sea, la doctora Sheinbaum ya hasta recibió constancia, bastón de mando, bendición presidencial y francamente ya empieza a sumar a algunos de sus adversarios a la campaña, como por ejemplo ocurrió con Gerardo Fernández Noroña, quien será su vocero, sin omitir que Sheinbaum se dejó ver con una de las artífices del triunfo López Obradorista de 2018, la tía Tatiana Cloutier. Por supuesto, las versiones de Movimiento Ciudadano continúan y el propio Dante Delgado dijo que no están cerrados a recibir a Marcelo Ebrard en sus filas, aunque sí dijo don Dante que ya se estaba tardando, lo cual quizás sea cierto. Como sea, la mejor opinión quizá la tengan varios analistas, en el sentido de que, más allá de las apariencias de que el ex canciller está comprando aire, está buscando darle un aire renovado, quizá el asunto es que no tiene para dónde. Y esto solamente está provocando que se le agote hasta la última reserva de futuro político que todavía pueda tener, al tiempo. Y claro, de rigor es hablar del golpeteo que ya se metió hasta la casa, y si no hay que preguntarle a Xóchitl Gálvez. Como quizá usted ya sepa, Morena llamó a que se demuela la casa de Gálvez, puesto que se habrían descubierto irregularidades en su construcción. Por supuesto, Gálvez negó esta versión y metió al asunto, a la batalla, pues a su rival electoral, a Claudia Sheinbaum, alegando que ese cuento había salido de su propio equipo de campaña. Lo cierto es que, tal y como recordó el analista del Universal Raúl Rodríguez Cortés, en el año 2015, Xóchitl Gálvez, candidata en aquel entonces a la delegación Miguel Hidalgo, había ofrecido lo mismo, tumbar la casa de David Razú, su contrincante del PRD. La cosa estuvo caliente, sigue caliente y supongo que seguirá caliente. Y hasta el propio presidente salió a calmar las aguas pidiéndole a la gente de su propio partido, Morena, que le bajara el asunto de las demoliciones. La que también contestó fue, por supuesto, Claudia Sheinbaum, alegando que ella no tumba casas, ella al contrario quiere construir una casa y está preocupada por todas y la casa de todos y todas. Algo así dijo, pero bueno, ¿usted qué le cuento? Ya es la campaña, habrá que estar muy atentos a todos esos asuntos y bueno, lo importante es saber que otras nuevas revelaciones, que otros nuevos escándalos provocan otros derrumbes. Y ya pasadas las fiestas patrias, de rigor es mencionar, como la prensa local recordó con algunas notas, el paso del huracán Gilberto hace ya 35 años. Esto fue el 14 de septiembre de 1988, si no me están fallando las cuentas y los números. El huracán Gilberto, quizá algunos y algunas recordarán, fue un auténtico gigante de lluvia y vientos que paralizó y afectó a Yucatán de una manera que nunca se podrá olvidar. Así, más allá de las pérdidas y los cambios que el huracán provocó, de rigor es pensar en los meteoros que podrían llegar en el futuro. En aquel entonces volaron antenas, tinacos, transformadores, y algo muy semejante ocurrió con otro terrible huracán de una fecha distinta, pero igualmente poderosísimo, Isidoro. Por ello, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos y qué tanto nos estamos preparando para soportar la fuerza del viento cuando vivimos en una ciudad que hoy día tiene una mayor cantidad de objetos que pueden volar a diferencia de 1988? Piense, por ejemplo, en paneles solares, piense en espectaculares, piense en compresores de aire acondicionado. Es importante que las autoridades difundan cómo nos debemos preparar ante dichas amenazas y también nosotros investigar mejor cómo prepararnos ante un huracán en este momento y con estas condiciones. Muchos somos testigos de la fuerza de estos fenómenos y siempre, siempre, siempre vale mucho más la pena prevenir que lamentar. Y bueno, ya por último, de rigor es hablar de la pasada fecha FIFA, hace ya casi una semana, o hace exactamente una semana, y de la actuación de México en los primeros dos juegos, digamos, amistosos, aunque ya de manera oficial, bajo la dirección del técnico Jaime Lozano. Así, aunque ciertamente no hubo derrotas, los empates contra Australia y Uzbekistán dejaron un sabor agridulce. Primero, dio gusto ver caras nuevas, como las del Puma Chino Huerta, arriba los Pumas, y del regio Jordi Cortizo. Sin embargo, aún se ve por momentos a un equipo que no sabe qué hacer al ataque, si me lo permiten, hasta tímido y desordenado en la defensa.
Mención aparte merece el gol que se comió Memo Ochoa contra Uzbekistán, pero bueno, a seguir dándole el tiempo al Lamborghini, que por ahora todavía se siente bocho. Estas fueron las de rigor de esta semana. Acompáñeme en un nuevo segmento, en la nueva sección A Fondo, con el maestro Alfredo Bolio. Continuamos. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? En su esencia, la IA es la creación de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que de otro modo requerirían la inteligencia humana. Desde el aprendizaje automático hasta la visión por computadora, la IA está abriendo un mundo de posibilidades que una vez solo pudimos imaginar en la ciencia ficción. Sin embargo, con estas innovaciones surgen importantes preguntas y preocupaciones. La IA tiene el poder de cambiar radicalmente nuestra sociedad. ¿Qué significa esto para nuestros trabajos, nuestras vidas y nuestra privacidad? ¿Podría la IA superar la inteligencia humana? Estas son preguntas que deben abordarse a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más automatizado. Por todo ello, además de un llamado a la reflexión, la invitación es a entender y a conocer. ¿Cómo Yucatán puede sacar provecho de esta nueva tecnología? ¿Debe regularse? A continuación, resolveremos esta y otras preguntas en la entrevista de Diálogos por Yucatán. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. ¿Qué tal? Continuamos en la sección A Fondo de Diálogos por Yucatán. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pues tenemos a un invitado muy especial también. Tenemos al señor Alfredo Bolio. Él es ingeniero en automatización de sistemas y maestro en dirección financiera, CEO de Avasa y además un experto en la implementación de inteligencia artificial en procesos. Alfredo Bolio, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido a Punto Medio y bienvenido a Diálogos por Yucatán. Gracias a ustedes por la invitación. Alfredo, tenemos que hablar de un tema y cuando yo estaba preguntando, pues yo estudié con Alfredo hace algunos ayeres y preguntaba, ¿no?, entre mis amigos, conocidos, ¿quién es un buenazo? ¿Quién es experto? Necesitamos hablar urgentemente del tema del que está hablando todo el mundo, que es inteligencia artificial. Salió tu nombre, me dio mucho gusto y por eso quiero empezar con esta pregunta, Alfredo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ahora sí que lo más fácil que se pueda explicar, por favor. Claro, mira, primero tenemos que definir qué es la inteligencia, ¿no? Desde un punto de vista técnico, la inteligencia es reconocer tu ambiente a través de sensores, que en nuestro caso pues son nuestros 5 sentidos, ¿no? Medir el tiempo y determinar resultados a través de ciertas posibilidades, ¿no? Y si le agregamos artificial, quiere decir que no es a base de carbono, sino a base de silicio, como en las computadoras, ¿no? Correcto. Y el último detalle es que consta de 3 elementos. El primero es una entrada de información. El segundo es un cerebro, una parte central que procesa esa información que se conoce como machine learning. Y el tercero es una salida de esa información. Ok. Y, Alfredo, ¿cómo está impactando a nivel de manera positiva? ¿Cuál dirías tú que son los principales impactos positivos que la inteligencia artificial está generando? Pues mira, yo creo que muchos temas positivos en el sector profesional está ayudando mucho a las empresas a disminuir el riesgo cuando la decisión del humano pues tiene una alta posibilidad de generar algún tema desde enfocado en sistemas, se llama integridad de información, ¿no? Y la inteligencia artificial viene a ayudar a tomar esa decisión de manera más eficiente y sin error. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando califican a los clientes, ¿no?, hay un proceso y unos indicadores que normalmente se conocen como NPS, donde alguien manualmente tiene que estar calificando si el comentario del cliente fue bueno o malo, ¿no? Una inteligencia artificial lo hace en segundos y un humano lo hace en horas. Okay. Ponerte un ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿No? En la vida personal yo creo que está ayudando mucho. Es una herramienta donde podemos utilizarla para aprender, para generar nuevo conocimiento, que nos ayude a generar otras ideas o otro alcance que nosotros no hemos contemplado.
Yo opino que realmente un miedo que ahorita le tenemos a la inteligencia artificial es porque no hay el conocimiento preciso y exacto del término y lo que nos puede proveer, ¿no? como un crecimiento social y tecnológico. Correcto. A ver, Alfredo, y a eso voy. ¿Debemos ver a la inteligencia artificial como una amenaza? No, yo creo que la amenaza, y esto lo dicen todos los expertos, la amenaza es el mismo ser humano. Y la inteligencia, no la tecnología. El problema es nosotros cómo hacemos uso de la tecnología. Ahorita estuvo de moda la película Oppenheimer, ¿no? Ellos desarrollan la bomba por gusto personal, ¿no? Por ser los primeros en desarrollar esa nueva tecnología, pero el humano decide usarla de manera incorrecta. Lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que sobre todo en nuestro país las empresas pues tienen un factor muy importante, porque ahí está el punto decisivo de saber qué hago, ¿no? Le doy el lugar a la inteligencia artificial a un humano y no verlo solo es un tema de utilidad, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto para el tema de que ahorita está el miedo de los empleos, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que no debemos verlo como una amenaza, sino que es una evolución del ser humano, ¿no? Y el punto fino de dónde lo usamos para bien o para mal. Correcto. Oye, Alfredo, es que hay tantas aristas en este asunto. A ver, yo quisiera preguntarte, ¿cómo Yucatán, yo no sé si de alguna manera, cómo Yucatán debe meterse a este tema? ¿Cómo nosotros debemos entrarle? Por ejemplo, yo ahorita entro a ChatGPT y ya básicamente me hace exámenes, yo que soy profesor, ¿no? Sí. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué recomendación nos darías como ciudadanos y como profesionistas en diferentes ámbitos? Pues mira, yo igual soy maestro, doy una materia llamada seguridad de software y utilizo la inteligencia artificial para la misma materia. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí en Yucatán, en las empresas todavía hay una falta de madurez en el tema de tecnología. Ven la tecnología como un gasto, todavía algunas, ¿no? Todavía estamos en camino, todavía no la ven como algo paralelo y el empuje del crecimiento de una empresa, ¿no? La tecnología forma parte fundamental ahorita del crecimiento de cualquier empresa. Y la inteligencia artificial, si lo usamos de manera efectiva, nos puede acortar ese tiempo de cómo implementamos y llevamos la empresa hacia otro punto en el aspecto tecnológico, ¿no? Y hasta también humano, ¿no? ¿Qué labores a lo mejor la inteligencia artificial puede suplir, ¿no? Y le damos una mejor calidad de vida a ese trabajador con otro tipo de empleo más especializado, por así decirlo. Ok, o sea, quizá vamos a tener que ir más hacia la especialización. Muy interesante. Alfredo, para ir cerrando, me gustó mucho el ejemplo que usaste ahorita de Oppenheimer. Toda tecnología puede usarse para el mal, claro, y esto también. ¿Qué aspectos regularías tú de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde crees que deba regularse o no crees que deba regularse? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, la primera pregunta es ¿por qué se debe regular, ¿no? Yo creo que el enfoque, lo comentas por el tema de derechos de autor que ahorita está de moda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Los músicos en los 70s creaban nueva música, pero la tomaban en base de escuchar otros artistas, ¿no? Y en base de la mezcla de esos artistas y otros géneros, con su mismo intelecto y su creatividad generan una nueva idea y resulta en una nueva composición. ¿Alguno de ellos les pagó a sus ídolos? Por supuesto que no. Ahora, si tú copias exactamente lo que hicieron, lo que tú escuchaste o la obra de otra persona, pues ahí no es un acto tan inteligente, ¿estás de acuerdo? Pues no. Entonces realmente ahí yo no le veo un tema de regulación. Y si lo utilizas para fines personales de entretenimiento, pues no le veo un tema realmente de poner a regular, ¿no? Si no es un tema de derechos de autor que está bajo el tema legal, pues yo creo que está cubierto, si lo vemos de esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que el tema de la regulación no está a cargo de las empresas que están creando estas inteligencias artificiales, como repetí hace rato, el punto fino de qué sí le damos a la sociedad, qué no le damos a la sociedad y qué sí realmente puede aportar, ¿no? Las inteligencias artificiales que ahorita nosotros vemos no son las mejores. Hay otras que están en laboratorio muchísimo más complejas y muchísimo más elaboradas, que son un punto que ahorita todas las empresas están empezando a analizar, bueno, que sí liberamos o no. Porque si no lo hago, la competencia lo puede hacer, ¿no? Entonces, y yo me quedo atrás. Entonces, ahí hay un tema de complejo que
que están discutiendo entre las empresas líderes en este tema, ¿no? Correcto. Alfredo, para cerrar, y tú como experto, ¿qué se viene hablando de esto? ¿Qué crees que se viene? O sea, ya vimos ahorita que en mi computadora esta inteligencia me hace un examen, me escribe un ensayo, me redacta cualquier carta, me da cualquier tipo de información. ¿Qué sigue en la inteligencia artificial? Pues mira, en temas profesionales yo sí veo pérdidas de empleo, ¿no? Todos esos empleos que te repito, por una persona que está calificando un examen, es algo que una inteligencia artificial puede hacer, ¿no? En temas de tecnología, de acuerdo a los expertos, el CEO de Google dijo hace poco que en 25 años ya vamos a tener robots, como en la película de robots okay, como que nos van a ayudar en el quehacer de las casas. Yo sí veo muchos procesos que al día de hoy hacemos a través de tecnología con un factor humano se van a eliminar, se van a volver completamente automatizados. Yo sí veo mucho del aspecto creativo y artístico. Siento que se está perdiendo ese punto fino de la creatividad del humano, ¿no? Porque definen, la creatividad es la unión entre dos electrones que generan una nueva electricidad, que es una idea, ¿no? Y eso una computadora igual lo puede hacer, ¿no? Entonces yo sí veo un poquito un temor, porque no sabemos qué puede venir al futuro, de qué va a ser la sociedad, ¿no? Yo creo que mucha persona no todos vamos a estar trabajando, porque no todos van a tener el mismo input de poder llegar a un trabajo muy especializado, pero también hay que ver el aspecto positivo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que todavía no podemos ver que van a ser pues, para una mejora de nosotros. Por ejemplo, ahorita se están haciendo estudios con la inteligencia artificial para la creación de baterías pequeñas con altas cargas, ¿no? Que esto puede venir a mejorar, a abaratar precios, y esto pues, es un tema que nos puede ayudar a nosotros como sociedad en el aspecto económico. Bien, muy bien. También se habla de que de repente la inteligencia artificial va a poder tomar mucha información y coordinar mejor esfuerzos y coordinar recursos de una manera mucho más equitativa, más justa. En fin, es algo que andaba leyendo el fin de semana. Sí, sobre todo ahorita con las nuevas computadoras cuánticas, que es un tema son computadoras muy diferentes a las computadoras que conocemos. De hecho, son grandes, parecen de la época de una película de los 70s. Okay. Ya con la computadora cuántica, con la inteligencia artificial, puede, como tú dices, hacer simulaciones en segundo y llegar a mejores resultados que un conjunto de seres humanos, ¿no? Porque además son imparciales, son fríos, no toman el factor humano, no son cálidos, que eso es muy importante. Es algo importante. Pero el punto fin es dónde sí lo usamos y dónde no, ¿no? Ok, bueno. Pues ahora sí que es todo un mundo que apenas empezamos a explorar. Alfredo Bolio, fue la primera vez que estuviste en Diálogos por Yucatán, pero yo espero que no sea la última. Será importante seguir conversando contigo para seguir entendiendo y profundizando en este tema tan importante que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias y bueno, eres bienvenido siempre. Y bueno, de esta manera concluimos esta nueva emisión de Diálogos por Yucatán. Yo soy Alejandro Fitzmaurice. Nos vemos en la próxima. Gracias y hasta pronto. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.